Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la Iglesia La Luz del Mundo, en la hermosa provincia, ciudad de Guadalajara, Jalisco, y con nosotros se encuentra el licenciado Eliezer Gutiérrez Avelar, que es el vocero oficial de la Iglesia La Luz del Mundo. Pero antes que nada, muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes y un placer por venir por acá. Licenciado, el mes pasado, en el mes de julio, ya salió publicado en el Diario Oficial la aprobación del artículo 24 constitucional. ¿Sí nos podría decir para nuestro canal cuál es la postura que tiene la Iglesia La Luz del Mundo ante el artículo 24 constitucional? Quisiera aquí crear unos antecedentes. Las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, no sé si estén con la debida información con respecto de este artículo de la Constitución para nosotros tan importante. El artículo 24 de la Constitución es aquel artículo que garantizaba la libertad de creencias para todos los ciudadanos y que mantenía que el Estado se iba a mantener por completo ajeno a cualquier creencia o doctrina religiosa, garantizando todas las creencias para todas las personas. Este artículo ha sufrido una modificación importante, un proceso que se hizo desde el año anterior y que efectivamente se concluyó en este año, donde se propone una modificación diferente, una redacción diferente. En una primera lectura, sin analizar debidamente los términos, pareciera ser que la reforma al 24 constitucional supondría un avance, en tanto que el 24, dicen los defensores de la reforma, garantizaba solamente la libertad de creencias. El 24 actual garantiza, dicen ellos, en una visión más amplia, la libertad religiosa, la libertad de convicciones y la libertad de conciencia. Algunos nos venden la idea de que al hacer esto, lo que se está haciendo es homologar nuestra Constitución a los tratados internacionales, de manera particular la Declaración de Derechos Humanos, la Convención de lo que son los pactos internacionales que ha suscrito nuestro país. Sin embargo, es importante precisar que ningún documento internacional suscrito por el Estado mexicano reconoce la libertad de convicciones éticas. Para que nos demos una idea, cuando el artículo 24 garantiza la libertad de convicciones éticas, lo que está haciendo en realidad no es garantizar todas las convicciones de los mexicanos, sino solo aquellas convicciones que la autoridad determine que son éticas o buenas. Es algo así como si para la gente en los Estados Unidos la Constitución norteamericana garantizara la libertad de prensa ética, o la libertad de empresa ética, o la libertad de pensamiento ético. Convendría entonces preguntar cuál es la prensa ética, cuál es la libertad del pensamiento ético, cuál es la empresa ética. Creemos que al Estado no le corresponde la función de establecer lo ético. El Estado está destinado para ver y tutelar lo jurídico, no lo moral. Al hacerlo de esta forma, el Estado invade una esfera que le es vedada a nivel internacional, que es el pensamiento, las convicciones íntimas de la persona. Nosotros queremos que el Estado tutele el bien jurídico, no que el Estado intervenga en nuestras convicciones. Los estados que han intervenido en las convicciones de las personas son los estados llamados totalitarios. Alguien podría pensar, esto es un exceso, nadie lo va a hacer. Bueno, la Constitución lo establece y habrá que ver con mucho cuidado cómo se legisla la ley reglamentaria para ver que los grupos que impulsaron esta reforma no pretendan imponer una ética oficial a toda la sociedad mexicana, por una parte. Por otra parte, se habla de una libertad religiosa y en ello nosotros estamos totalmente de acuerdo. Para la Iglesia La Luz del Mundo, el derecho de libertad religiosa es un derecho fundamental, es el primero de los derechos humanos y debe de ser consolidado y protegido en todas sus formas. En lo que no estamos de acuerdo es que se emplee un término tan noble como es la libertad religiosa de una manera engañosa. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque cuando presentan la iniciativa para reformar el 24 constitucional, en el proyecto de modificación al 24 que se presenta en la Cámara de Diputados, el diputado proponente nos indica cuál es la razón de introducir el término de libertad religiosa y nos dice en la exposición de motivos que la razón por la que introducen el término de libertad religiosa es para después, desde allí, modificar el artículo 3. Los que nos escuchan en los Estados Unidos es educación laica.
el artículo 27, la propiedad, el artículo 24, la libertad de creencias, y el artículo 130, que se refiere a todo el asunto de decisiones religiosas. Es decir, lo que se pretende es desvirtuar el Estado laico, que es uno de los elementos de tradición jurídica más importante para los mexicanos. Por supuesto, no estamos de acuerdo con esa visión de libertad de religiosa, que ofrece una cosa y en realidad otorga otra. Se presenta como una ampliación de libertades y lo que en realidad es una cancelación de libertades. Toda libertad religiosa que no acepte el Estado laico no es una auténtica libertad religiosa, porque la libertad religiosa se mantiene y adquiere forma a través de un Estado laico. Licenciado, también en el artículo 24 que se reformó, es cierto, se habla de las convicciones éticas, pero también habla en un momento de que ustedes van a participar en lo público y en lo privado. Antes nada más era privado, pero ahora menciona que es en lo público. Aquí la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes creen que haya equidad con todas las religiones o va a haber privilegios? Con respecto a la manifestación del culto, que es otro de los aspectos, una vez más, voy a plantear los antecedentes para que nos podamos entender. En la actualidad, en el Estado mexicano, la libertad religiosa existe y se mantiene sin ninguna limitación en todo el país. Como ejemplo de ello es el evento que tenemos aquí en Guadalajara, un evento religioso que reúne a más de 300,000 personas en un ambiente de armonía, fraternidad, donde participan autoridades federales, estatales y municipales. Es decir, la libertad religiosa en México no está limitada, está debidamente garantizada. Bueno, quienes impulsan la reforma también esperan quitar una que llaman ellos limitante. La limitante se refiere a la manifestación del culto público. En nuestro país, el culto religioso es culto público y se realiza en los lugares determinados para este fin, como son los santuarios, los templos, los lugares religiosos consagrados para ese propósito. Lo que pretende esta reforma es que sin notificación alguna a la autoridad, cualquier grupo religioso pueda hacer una manifestación de culto público extraordinario, tipificado por la ley. La ley define lo ordinario, el culto público que se realiza de ordinario en los templos, y extraordinario el que se realiza fuera de los templos. Algunas personas dirán, ¿qué problema tienen que se reúnan 30, 20 personas en algún parque? Nadie está hablando de reuniones de 30 o 20 personas. Las reuniones que se dan de manifestación de culto público extraordinario en el país son mucho más amplias. Hablamos de 10,000, 20,000, 30,000 personas. Nos parece que una manifestación religiosa puede darse en el país sin duda, y en este momento se realiza. Cuando se realiza de manera extraordinaria fuera de los templos, la legislación contempla que la asociación religiosa deberá notificar a la autoridad correspondiente para que se puedan realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad, el desarrollo del evento y que éste se mantenga en un ambiente de paz y armonía. A nosotros nos parece que esa no es ninguna limitante a la libertad religiosa, porque la autoridad está puesta para garantizar el bien y aquellos que hacen el mal, prevenir el mal. No hay ningún, en este momento, para los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, limitante a la libertad religiosa en la obligación que tengamos nosotros de notificar a la autoridad. Por ejemplo, que en la ciudad de Guadalajara del 7 al 15 de agosto se van a reunir 300,000 personas. Por el contrario, nos parece oportuno informar a las autoridades municipales, estatales y federales para que ellos, en el ámbito de sus competencias, realicen las actividades necesarias a efecto de garantizar la seguridad, el bienestar del evento y que éste se realice de acuerdo a lo que la Constitución establece. Si no vamos a hacer nada malo, no hay ninguna razón para no informar a la autoridad. Lo que pretende esta modificación es que en un afán de una permisividad ampliada, se puedan permitir cualquier tipo de eventos sin la obligación de notificar a autoridad alguna. Pero aquí en el país tenemos algunos problemas específicos al respecto. Hay algunos grupos cuyo registro no se les ha otorgado por la Secretaría de Gobernación. El caso típico, la Santa Muerte. Entonces ellos podrán reunirse amparados bajo esto, libertad de convicciones, que es su convicción, y practicar la ceremonia de culto donde quieran, como sea y según como ellos lo entiendan,
¿Podrán hacer sacrificios de animales y todo ese tipo de cosas sin notificar a la autoridad? ¿Ni siquiera a la autoridad sanitaria? Vamos, son muchas cosas en este sentido. En este momento quiero mencionar a las personas que nos oyen. En nuestro país, la libertad religiosa está debidamente garantizada. La educación religiosa, por supuesto. Yo educo a mis hijos de acuerdo a las convicciones religiosas que tenemos en nuestra familia. Yo puedo manifestar mi religión como lo estoy haciendo. Puedo vivir de acuerdo a lo que en mi religión me marca, siempre y cuando esto no constituya alguna acción que atente contra las cuestiones del Estado, dañar a terceros. ¿Y qué es lo que regula toda la manifestación del culto? Las reglas que tenemos. Esto no es contrario a lo que la palabra de Dios establece. El apóstol dice: sométase todos a la autoridad, porque no hay autoridad sino aquella que es puesta por Dios. Y recordemos, la autoridad a la que hacía referencia el apóstol Pablo a los hermanos de Roma era Nerón. Hoy no está Nerón. Son autoridades democráticamente electas, cuya función se realiza en un convenio general. Si no estamos de acuerdo con alguna ley, nada nos impide que nosotros expresemos nuestro punto de vista. Vivimos en democracia, ya no es una tiranía. No hay que tenerle miedo a la libertad. Seamos responsables nada más de nuestros actos. De lo que nos acaba de comentar ahorita, de que ya existía esa libertad religiosa y existe, pero entonces, ¿cuál es la intención de esta reforma desde la óptica que usted tiene? Y sí es muy importante que los televidentes conozcan cuál es el trasfondo de este artículo 24. ¿Qué interés pudiera tener alguien en que no se regule alguna actividad? ¿Por qué queremos que nos quiten medidas arancelarias, que no exista un reglamento arancelario? ¿Para qué? Para obtener una ventaja, evidentemente. ¿Por qué queremos que se quiten reglas que estipulan cierta normatividad que debemos de observar todos? Porque se quiere una ventaja. Esto es muy natural. Se quieren tener espacios que se perdieron. Se quieren tener privilegios que ya no existen. México es un país que ha avanzado. Ya no vivimos más en el siglo XVII o XVIII. Tenemos una gran cantidad de personas que críticamente elegimos la forma de culto que así nos parece, si es que queremos participar de alguna de ellas, y habrá algunos que se van a abstener de participar de alguna manifestación de culto porque a ellos bien les parece. Eso está garantizado en el derecho de libertad religiosa para todos los mexicanos. Nos parece que tratar de obtener ventajas sin reconocer que vivimos en una sociedad equitativa, es decir, con un principio jurídico que reconoce a las personas individuales y morales iguales ante la ley en derechos y obligaciones, es un desatino completo. No habla de equidad, habla de inequidad. Si no queremos que se observe la equidad, la justicia, es porque queremos tener inequidad, y la inequidad es para tener una ventaja. Licenciado, le agradecemos esta entrevista. Muchas gracias. Un placer, estamos para servir.